de los anuncios o los llamados que hace este instrumento. Y más allá del instrumento en sí, acá tenemos uno, más allá del instrumento en sí, hay algo espiritual que se mueve detrás de ese instrumento y de lo que significa ese instrumento y aquellos llamados o anuncios que nosotros mismos también hacemos en el espíritu mismo en que se mueve el Señor detrás de lo que se desata de ese instrumento, ¿verdad? Como introducción, quería comentarles un poco acerca de lo que es el instrumento en sí. Acá tenemos uno, voy a tomar el trabajo de mostrárselos, enseñárselos. Ustedes lo han visto en muchas oportunidades acá que lo hemos tocado. Este es un cuerno de un animal, en este caso es un cuerno de un antílope. Pero el shofar es un instrumento que puede ser tanto de cuerno de antílope como cuerno de carnero, como se lo usaba en la antigüedad. Y se lo utilizaba para varias funciones. Algunas de ellas eran fundamental en el pueblo de Israel para anunciar el año de jubileo. También para la entronización de los reyes se lo utilizaba. Y se lo utilizaba también mucho como un llamado para ir a la guerra. Era un instrumento que cuando se tocaba anunciaba algo. Por eso el título de hoy, el llamado del shofar. Cada vez que se toca un instrumento como este, es algo especial, no es un instrumento que se toque en todo momento. Son determinadas funciones, anuncios que se hacen y que se hacían, ¿verdad? Pero en especial hay tres de estos llamados o convocaciones que se hacían y que se hacen en el día de hoy, que nosotros mismos también hacemos cada vez que tocamos este instrumento en la alabanza, ustedes lo han visto, y tres de ellas con tres sonidos diferentes también, ¿verdad? La primera de ellas era llamado y convocación. Cuando ustedes escuchan que este instrumento se toca con un sonido grave y prolongado y al final un sonido más fuerte por determinado tiempo, más prolongado, eso quiere decir que se está llamando y se está convocando al reino de los cielos para que venga y se entronice a nuestro Dios. Ayuda de parte de los cielos, ¿verdad? El segundo era un sonido de alerta que indicaba que hay que prepararse. Y ese sonido quizás es similar al primero con intervalos menos prolongados. Y el tercero era un sonido de ir a batalla, que ese sonido era un sonido bien de alerta, un sonido detrás de otro, bien agudo, que llama a los ángeles de parte del Señor a que nos ayuden a ir a la batalla, porque ¿cuántos de ustedes saben que se desatan batallas espirituales en nuestra vida? En la iglesia, en nuestra vida, y mismo en la alabanza. Cuando nosotros alabamos a nuestro Dios, el Señor pelea por nosotros, pelea por su pueblo. Y este instrumento era utilizado para estas cosas y sigue siendo una bendición para nosotros. Yo pienso que es un instrumento espiritual, es un instrumento profético que proclama algo. ¿Y cómo nosotros podemos traer también a nuestra vida esto? Porque más allá de esos anuncios y de esos significados que tienen los sonidos que se hacen con este instrumento, que en determinadas ocasiones especiales, como por ejemplo en una reunión, se pueden pronunciar, esto también tiene otro significado hacia nosotros. Podemos entender a través de esos anuncios que se hacían y que vemos detallados en la palabra del Señor, podemos entender un montón de llamamientos de parte de nuestro Señor a nuestra vida. Y yo quería comenzar con ustedes compartiendo un versículo que yo creo que es principal en Joel capítulo 2, versículo 1, que es principal para el tema del día de hoy, porque partiendo de aquí podemos comenzar con el tema del día de hoy. Tenemos acá una Biblia que es la versión Biblia textual, en la cual la palabra dice: soplad el shofar en Sión, suene la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de esta tierra, porque ya está cerca el día de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo la Biblia del Jubileo, que es otra de las versiones que no la encontramos aquí, pero es muy similar a esta, se lo voy a leer de todas formas.
Dice, tocad shofar en Sión. Sión para nosotros es la iglesia. Dice, pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Y este versículo es tremendo, porque acá nos está hablando acerca de algo que a todos nosotros como iglesia, como creyentes, nos tiene que importar más que nada, que es la venida de nuestro Señor. Y dice que al estar cercano el día del Señor, tenemos que tocar shofar en Sión, tocar shofar en la iglesia. Dice, pregonar en mi santo nombre. Pregonar es como proclamar algo. Acá dice, suene la alarma en mi santo monte. ¿Cuántos saben que cuando el Señor regrese por su iglesia va a sonar una trompeta, va a sonar un shofar? Y mientras tanto, es necesario que entendamos que mientras tanto nosotros como creyentes tenemos que adiestrar nuestro oído espiritual para poder en ese día escuchar esa trompeta. Pero en el mientras tanto, en el caminar del creyente, tenemos que sonar alarma en el monte del Señor, en la iglesia. Tenemos que pregonar de esta forma. Dice, tocad shofar en Sión. Vamos a Hechos, la Biblia de las Américas o la Reina Valera, Hechos capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Acá vemos el momento en el que nuestro Señor Jesús asciende a los cielos. Y dice, y estando mirando fijamente al cielo, mientras Él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Estos eran ángeles. Y dice que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, vino a esta tierra hace más de 2000 años y hizo todo un plan ideal para que nosotros entendamos ese plan de salvación por nosotros. Trajo los tiempos de gracia para nosotros, pero cuando ascendió a los cielos, nos dejó esta promesa. Tal como las habéis visto ir al cielo, de esa misma manera vendrá, y vendrá por sus hijos. ¿Y cuántos de ustedes creen en estas palabras? Es fundamental que como cristianos tengamos un fundamento firme en estas palabras. Que entendamos que ese día que hablábamos recién en Joel capítulo 2 versículo 1 está cercano, y ese día del cual hablaba Joel es este día, el día en que nuestro Señor Jesús, así como fue tomado de entre nosotros, vuelva por nosotros. Vamos a Mateo capítulo 24, verso 44. Acá en este capítulo 24 de Mateo encontramos mucha riqueza espiritual también en la palabra del Señor, porque nos habla de los días antes del fin en Mateo 24, pero en el verso 44 dice, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces acá vemos que cuando venga el Señor tenemos que estar preparados, y esto nos habla de no estar esperándolo a nuestro Dios y sabiendo de que Él viene, pero sentados en nuestra silla, en nuestro hogar, en donde estemos, tranquilos, sino que habla de una preparación. Y nosotros como creyentes, ¿cuántas veces hemos escuchado también acá a nuestro pastor que nos habla acerca de esto? Pero ¿cuánto de esto vivimos en el día a día? ¿Cuánto de esto vivimos porque necesitamos prepararnos realmente para la venida de nuestro Señor? Porque el Señor necesita que cumplamos con algunos requisitos nosotros. El primero, obviamente, que es como hijos de Dios, aceptarlo al Señor en nuestro corazón y creer en su palabra, creer en sus promesas que Él viene. Pero luego hay un proceso del cual nuestro pastor nos ha hablado muchas veces de preparamiento, y la palabra del Señor utiliza esa figura para compararnos a nosotros con una novia. Y esa novia que lleva todo un proceso de embellecimiento y de preparación para su amado. Y nuestro amado es nuestro Señor. Y nosotros necesitamos prepararnos para aquel día. Y mientras nos preparamos,
tienen que haber estos anuncios. Estos anuncios, y anuncios vamos a entender por anuncios, acciones nuestras también. Vamos al primero de estos llamados que hemos titulado llamados del shofar. El primero es el llamado a la santificación. Joel capítulo 2, versículo 15. Vamos a la Nueva Traducción Viviente. Joel capítulo 2, versículo 15. Acá vemos un versículo tremendo y vamos a leer el 15 y el 16. Dice: toquen el cuerno de carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún bebés. Hoy tenemos, yo creo que todas las edades hoy aquí en la palabra del Señor. Entonces se cumple esta palabra. Dice: llamen, mirá qué tremendo lo que dice acá. A ver si acá tenemos también. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Y esto es tremendo, hermanos. Entendamos la palabra espiritualmente. Acá está hablando de esa novia como la iglesia y de ese novio como nuestro Señor. Y nosotros hoy estamos en ese cuarto de espera. El Señor, cuando ascendió a los cielos, dijo: espérenme porque regreso. Y hace más de 2000 años que se fue. Pero nosotros, con nuestro corazón ferviente en el Señor, lo estamos esperando. Para nuestro Señor, 1000 años son como un día. Para Él son 2 días que hace que se fue. Pero dijo que vendría por nosotros. Y ese día está cerca, hermanos. Y nosotros tenemos que llamar al novio y a la novia con este sonido del shofar. ¿Y qué sonido es ese sonido del shofar? Este ayuno y esta santificación de la cual habla acá. Dice: toquen el cuerno de carnero en Jerusalén. Acá habla de esa proclama de la cual estamos hablando. Dice: proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a toda la gente. Y ese es el trabajo de la iglesia que tiene que hacer en estos tiempos. Reunir a toda la gente. Pero no reunir a toda la gente para predicarle de cosas naturales, de cosas de esta tierra, terrenales. Porque ese es plan que es favorable para el enemigo. El enemigo está conforme si la iglesia del Señor se la pasa poniendo contentos a los creyentes, diciéndoles que van a tener un auto nuevo, que van a tener una mujer nueva, porque a las viejas se las desechan también. No es solo con una, no se conforman. Pero la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo tiene que pregonar esto: ayuno y santificación. En la palabra del Señor vemos en Levítico capítulo 11, verso 44, un poco que habla acerca de esto también. La Biblia nos habla acerca de estas cosas. Dice: pues yo soy el Señor vuestro Dios. Dice: debes consagrarte y ser santo. La palabra del Señor nos está diciendo esto. Porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar a cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo. Vamos a seguir leyendo. Dice: pues yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto. Dice: para ser tu Dios, por lo tanto, sé santo, porque yo soy santo. Y acá vemos un mandato de parte del Señor. Muchos dicen: sí, bueno, esto es Antiguo Testamento, pero la palabra del Señor, como nuestro pastor nos ha enseñado, tiene principios en el Antiguo Testamento que no podemos dejar de respetar. Y este es uno. Estamos llamados a consagrarnos y ser santos, como dice acá. Vamos al versículo anterior donde leímos: debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Y esto es lo principal por donde tenemos que arrancar. El primer llamamiento de ese shofar es el consagrarse y el ser santo. Y no ser santo como una estampita. Hoy yo estoy, mira, me vestí bien, no sé si se dieron cuenta. Parezco, ¿no? Una estampita. Si me sacan una foto, me ponen una aureola. Pero yo salgo de acá, me quito esta ropa y ¿quién soy? ¿Quiénes somos cuando nos vamos de acá? Y yo creo que ahí es donde la palabra del Señor apunta. A esa consagración y a esa santificación 24/7, todos los días, a toda hora. Porque a la palabra del Señor la leemos en este momento, pero la tenemos que llevar en el día a día.
Y la palabra del Señor nos enseña que así como nuestro Señor nos dio ejemplo de ser santo, nosotros también debemos ser santos. Y para ser santos tenemos que empezar a apartarnos de las cosas que nos contaminan. Porque ser santo es ser apartado. Y apartado no es una persona que se corta sola, una persona que se va de la iglesia, que no se congrega, que está en su casa solo, encerrado, y de esa manera dice, no, yo no me contamino. No, sino que apartado es apartado de las cosas que nos hacen contaminar, nos hacen pecar. El pecado trae manchas, trae contaminación a nuestro espíritu, trae contaminación. Y esa contaminación no se ve con los ojos naturales, pero el Señor la ve. Y cuando venga por su iglesia, el Señor va a mirar eso, va a mirar qué niveles hay de santificación. Y quizás sea una tarea difícil, porque este mundo, el enemigo se ha encargado de que en este mundo nos contaminemos. Y en el día a día ofrece un montón de cosas que se nos presentan en nuestro caminar que nos quieren contaminar. Y muchas de ellas parecen buenas. Entonces, necesitamos estos anuncios. Como primer anuncio, la santificación para nosotros, el querer consagrarse, y esto es un trabajo del día a día. Ninguno de nosotros quizás puede decir que es santo, pero sí que estamos en un proceso y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y esto es importante. Si vamos a Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8, encontramos que también el Señor es quien nos santifica, porque por nosotros solos no lo podemos hacer. Nosotros podemos poner toda la mejor voluntad, pero si el Señor no nos ayuda, no lo podemos hacer. Levítico 20, 7 y 8 dice, así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden todos mis decretos, poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor, quien los hace santos. Entonces, quien nos hace santos a nosotros es el Señor, no somos nosotros. Yo quizás digo, bueno, sí, yo soy santo, pero es mentira. Quien me hace santo a mí es el Señor, y con la ayuda de nuestro Dios vamos a llegar a ser santos, vamos a llegar a apartarnos de lo que nos contamina y ser agradables ante los ojos de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestro Dios nos mire y nos vea aprobados, nos vea con agrado? Y esto es una sensación, no sé si ustedes lo han podido experimentar, me imagino que sí. Cuanto mejor estamos espiritualmente, se siente dentro de uno, se siente un gozo, se siente una sensación hermosa, hermanos. Cada vez que nos llenamos más del Espíritu Santo, es diferente el día a día, es diferente. Lo vemos al Señor y lo sentimos aún más. ¿Y cuántos de nosotros queremos sentirlo aún más todo el tiempo? Y si nosotros nos consagramos y ponemos todo de nosotros y le pedimos a nuestro Dios que nos ayude, cada vez vamos a sentir más su presencia, cada vez vamos a estar más llenos de su presencia, y eso nos va a hacer apartar del pecado, nos va a hacer apartar de las cosas que nos contaminan. Porque primeramente está en nuestra decisión el apartarnos del mal, pero el enemigo nos va a volver a tentar, y ahí está en la fortaleza que haya en nuestro interior. Y esa fortaleza nos las da nuestro Señor. Acá dice, yo soy quien los santifico, yo soy quien los hace santos. Y tenemos que entender esto, porque también nos pasa que cuando avanzamos en los caminos del Señor y vamos ganando terreno, le vamos ganando terreno al pecado, al enemigo, nos creemos fuertes, porque la misma sensación del Señor dentro de nosotros nos hace sentir de esa manera, pero tenemos que entender que es Él quien nos hace santos y nunca dejar de depender de nuestro Señor. Y aquel que esté firme, dice la palabra, mire que no caiga. Aquel que esté lleno del Señor, intente llenarse más y busque llenarse más, porque la palabra lo dice. Dice que al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le será quitado. Y esto se puede también traer a esto mismo. Aquel que está lleno del Espíritu del Señor se le va a dar más, pero se le va a dar más si sigue buscando, si sigue perseverando en los caminos del Señor. Vamos a leer Hebreos en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 12, versículo 14. Y acá vemos un verso también que tiene que ver con esto. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos
y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Acá se complica, porque veníamos bien, con consejos, cómo sería esa vida espectacular y lo mejor que sería llevar nuestra vida como creyentes en nuestro transitar del día a día, ¿verdad? Ese plan perfecto de un creyente santificado, lleno del Espíritu del Señor. Pero acá vemos que no se tiene que quedar solamente en eso, sino que realmente se tiene que preocupar el creyente por esto. Se tiene que esforzar, como dice acá. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren. Acá nos habla de procurar. Esto no se logra de un día para otro. Pero si nosotros nos congregamos un día a la semana y el resto hacemos nuestra vida, o nos congregamos 2, o quizás 3 también, pero la semana tiene más días. Los meses pasan y los años pasan. Y si somos intermitentes en los caminos del Señor, si somos inestables, no vamos a esforzarnos de esa forma. Debemos procurar en el día a día. Estas 2 palabras las tenemos que tener muy presentes. Esfuércense y procuren. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. El Señor, yo creo que, y lo pienso muy seguido, aquel día en el que yo me presente delante del Señor, espero poder decirle esto: yo procuré, yo en el día a día procuré. Y se me goza mi corazón porque esto es tremendo, esta palabra. Un día todos vamos a estar delante del Señor. Y si Él sabe y vio que nosotros durante nuestro caminar en esta tierra procuramos y nos esforzamos, por más que tengamos fallas, el Señor va a hacer que lo veamos cara a cara. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso a nuestro Señor? Gloria a Dios. Acá dice, los que no son santos no verán al Señor. Y qué tristeza nos da nuestro corazón leer esto. Los que no son santos no verán al Señor. Y dentro de los que no son santos están los que no se esforzaron y los que no procuraron. Porque quizás muchos de nosotros no lleguemos delante de los ojos del Señor, delante de su trono, siendo santos. Lamento defraudarlos a muchos si se los estoy diciendo, pero no por eso tenemos que dejar de intentar y de procurarlo. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que Él sí lo logró. Y nos dice que cosas como Él hizo y mayores aún podemos hacer. Entonces tenemos que llenarnos de fe y esforzarnos a un día más por alcanzarlo. El apóstol Pablo lo decía. Decía, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero voy en camino, ¿verdad? Y en ese mismo sentir tiene que estar en nuestro corazón. Entonces, primer llamado a la santificación. Primer llamado, primer sonido. Y por eso quiero que entendamos el concepto de esta palabra. Hablamos de llamados del shofar. La palabra se titula los llamados del shofar, los anuncios del shofar. Y un anuncio es el ser santo, el santificarse. El primer anuncio que tiene que tener presente la iglesia del Señor es ese. Y por eso decimos que la palabra es espiritual. Estamos haciendo una comparación y la misma palabra vimos que lo hace, como lo leímos en Joel capítulo 2, decía tocar el cuerno de carnero y proclamen ayuno, proclamen que el pueblo se santifique, reúnan a todo el pueblo para que se santifique porque el día del Señor está cerca. Entonces, primer llamado de la iglesia en estos tiempos tiene que ser el llamado a la santificación. Vamos a pasar al siguiente. Hoy vamos a ver, por cuestión de tiempo, 5 llamamientos que lo podemos comparar con llamamientos del sonido del shofar. El segundo es llamado a la presencia de Dios y llenura del Espíritu. Recién hablamos de la santificación y la palabra del Señor nos habla, vamos a ir buscando en la Nueva Traducción Viviente, Josué capítulo 6, verso 4. Nos habla de que tenemos que llenarnos del Espíritu del Señor. Acá vemos la historia de los muros de Jericó.
Yo creo que todos nosotros la conocemos, pero es importante ver lo que aconteció en esta historia. Dice, 7 sacerdotes caminarán delante del arca. El arca para nosotros es la presencia de nuestro Dios, es el Espíritu Santo. Dice, cada uno llevará un cuerno de carnero. Acá vemos cómo aparece este instrumento que anuncia, está por anunciar algo. Se estaba por anunciar algo, dice que eran sacerdotes los que llevaban un cuerno de carnero. Eso es también para destacarlo, porque la iglesia tiene que llegar a este nivel, a que el Señor nos mire como sacerdotes. Y un sacerdote es aquel que no solamente uno que predica, no solamente un pastor, sino es una especie de vestidura, de una forma espiritual, ¿verdad? Una estatura espiritual a la cual nosotros tenemos que llegar. Dice, 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Acá vemos, como todos conocemos en la historia de los muros de Jericó, que ellos rodearon la ciudad y cuando iban rodeando la ciudad llevaban el arca, llevaban la presencia del Señor. Dice que 7 sacerdotes, acabamos de leer, llevaban estos shofares, y dice que en el 7º día marchaban 7 veces alrededor de la ciudad. Nosotros nos quedamos quizás con ese dato, pero tenemos que también saber que 7 días anteriores daban una vuelta por día. Entonces no fueron solo 7 vueltas las que el pueblo dio alrededor de Jericó, sino que fueron 13. Pero bueno, ese es un dato que tenemos que saber, pero no nos centremos ahí en este momento. En el 7º día, dice, marcharán alrededor de la ciudad 7 veces. Mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Y dice, cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, acá vemos lo que hablábamos al principio. Ese toque prolongado simbolizaba algo. Dice, con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero, dice, comenzaron a marchar en la presencia del Señor. Y quiero que nos detengamos en esta oración. No sé si ustedes lo tienen aquí también. Dice, comenzaron, yo estaba leyendo, no sé qué versículo porque yo lo tengo aquí, dice, tomen el arca del pacto y asignen a 7 sacerdotes que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero, y dice, marchen alrededor de la ciudad. Más adelante vemos, dice, comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban. Y el arca del pacto del Señor lo seguía. Pero quiero que nos detengamos en esa palabra, en. Porque dice, comenzaron a marchar en la presencia del Señor. Y eso es lo que la iglesia del Señor necesita. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Mientras vayamos sonando con este anuncio requiere de ir en la presencia del Señor. Acá el pueblo iba en movimiento y nosotros también vamos en movimiento. Nosotros vamos camino a ver al Señor. Y en ese caminar a ir a reencontrarnos con nuestro Señor, tenemos que ir en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchamos. Y este es ese segundo anuncio que hablamos. Es un llamado, es un anuncio que vamos a la presencia del Señor, vamos a esa llenura de la presencia del Señor, vamos camino a estar en la presencia del Señor. Quiero que vayamos a la Nueva Traducción Viviente, también Efesios capítulo 3, versículo 12. Acá vemos, dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza.
Muchos de nosotros conocemos a este versículo en la Reina Valera 1960, ¿verdad? Pero mira qué lindo esta versión. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Acá tenemos un camino abierto nosotros como hijos de Dios, a entrar en la presencia del Señor. Y no es solo cuando venimos a la iglesia, no es solo media hora mientras le alabamos, media hora mientras le adoramos, cuando escuchamos su palabra, sino que en todo momento. Porque dice, gracias a Cristo. Y Cristo murió por nosotros y dejó ese camino abierto. Antes, el pueblo del Señor, para buscarlo, tenía que hacer determinadas cosas. Para rendirle al Señor un culto, tenía que hacer determinadas cosas. Pero luego del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo con nosotros todos los días, en todo momento. Y tenemos ese camino abierto. Y dice, por la fe en Él. Entonces también el creyente necesita de esa fe para poder entrar en la presencia del Señor y vivir en la presencia del Señor. Podemos entrar en la presencia con toda libertad y con toda confianza. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos? Y no lo hacemos porque hay cosas que estorban. Nuestro pastor siempre nos explica que el pecado pone una pared. Y yo siempre me imagino esto, ¿verdad? Siempre es bueno imaginarse las cosas, ponerle imágenes a las cosas para poder entenderlas mejor. El pecado pone una pared entre nosotros y el Señor. Y esa pared se derriba únicamente acercándonos a la santificación, acercándonos a nuestro Señor y acercándonos a la presencia del Señor. Y dejando todo aquello que nos contamina, todo aquello que nos hace pecar, que nos hace estar lejos de esa libertad y de esa confianza con la cual nosotros podemos entrar todo el tiempo a la presencia del Señor. Mientras trabajamos, mientras vamos a hacer las compras, mientras manejamos, atentos, hay que tener cuidado mientras manejamos también, pero en todo momento podemos entrar con libertad y confianza a la presencia del Señor y hacer como el pueblo que iba caminando, dando vueltas a Jericó, y vamos a volver ahora a Jueces capítulo 6, pero tenemos que entender eso. El pueblo iba caminando en la presencia del Señor y iba anunciando esto. Primero vamos a ver segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 15, que también nos habla un poco acerca de esto. Dice, David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Acá vemos nuevamente esta manera de anunciar ese traslado de la presencia del Señor. Dice que David quiso traer el arca, quiso traer el arca nuevamente a Israel, pero la primera vez que lo intentó hacer no lo hizo de la manera correcta. No lo hizo con gente que estaba santificada, con gente que podía transportar la presencia del Señor. No lo hizo entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Y eso falló. Pero acá vemos que luego David entendió que había que estar lleno de esa alegría, de esa alabanza del Espíritu Santo para poder trasladar el arca del Señor. Y vemos que también esto de trasladar la presencia del Señor involucra nuevamente a este toque de cuerno de carnero, a este toque de shofar. Entonces, ese llamamiento del shofar, en este caso, lo vemos vinculado a trasladar en nosotros el Espíritu Santo y a llenarnos nosotros del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a volver a Jueces, que estamos en capítulo 6 de Jueces, pero vamos al verso 20, en la Nueva Traducción Viviente, porque acá dice Jueces capítulo 6, 20, así que Josué, perdón, no era Jueces, me equivoqué. Dice Josué capítulo 6, versículo 20, dice, cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas de repente, y los muros de Jericó se derrumbaron, y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Acá vemos que cuando nosotros transportamos la presencia del Señor,
obtenemos victoria. Cuando nosotros transitamos por nuestra vida llenos del Espíritu Santo y proclamando de esta manera esto, vemos que los muros se derriban. ¿Y cuántos de nosotros tenemos muros delante nuestro? Y muros, entiéndase, por esa separación de la cual hablábamos recién también, porque un muro es el pecado. Y quizás, porque quizás muchos decimos, vamos, los muros se van a caer, todos, aquel que me hace mal, el vecino de al lado que tengo problemas, y otro, un montón de cosas naturales que tomamos como obstáculos y muros, que quizás muchos de ellos le echamos la culpa al enemigo y él está más empecinado en que nosotros tengamos una muralla grande como este techo, pero de pecado. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos que esos muros se caigan? Que toda esclavitud, que todo pecado se caiga en nosotros. Y para eso necesitamos de este segundo proclamar, ese llamado a la presencia de Dios y a la llenura del Espíritu del Señor. ¿Me van siguiendo? ¿Me van entendiendo? Vamos al tercer llamamiento para avanzar. Y el tercer llamamiento lo encontramos en Nehemías capítulo 4, versículo 18, para que lo vayamos buscando. Y yo le puse llamado a reedificar su casa. Acá vamos a los días de Nehemías. Nehemías capítulo 4, versículo 18. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, todos los que construían tenían una espada asegurada en su costado. Y dice, el que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar alarma. Acá vemos otro de los toques de la trompeta también, que es la alarma. Dice, entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente. La obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene, y entonces nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acá vemos en los días de la reconstrucción de los muros de Nehemías, cómo el pueblo estaba preparado para la batalla. Pero a su vez vemos que ellos estaban preparados, pero necesitaban estar también preparados con sus oídos, porque podía ser que los ataquen y no se den cuenta, porque estaban separados unos de otros. Puede ser que el enemigo nos ataque cuando estemos separados unos de otros. Ahora estamos todos juntos, pero en 2 horas y media, vamos a estar cada uno en su hogar, separados unos de otros. Pero lo importante es que estemos con nuestro oído atento. Que estemos con nuestro oído atento a este sonar de la trompeta del Señor. Y ese sonar, ¿qué nos dice? Reedifiquen. Nos dice, reconstruyan, sigan reconstruyendo, pero ocúpense de la obra del Señor, que yo me voy a ocupar de ustedes también, porque acá lo dice. Dice, cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene, y entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, vemos que el Señor quiere que su pueblo esté trabajando en su obra, porque el pueblo necesitaba levantar las murallas y hoy en día eso es figura para nosotros de trabajar en la casa del Señor, de dedicarle tiempo a nuestro Dios, de dedicarle de muchas cosas que quizás nos privamos de dedicarle a nuestro Dios y Él lo ve a eso. Cuando nosotros llegamos a los cultos, llegamos temprano, tenemos un espíritu servicial para acomodar una silla, para ayudarnos a bajar los instrumentos, para hablarle también a nuestros hermanos. Todo en la casa del Señor necesita de obreros, necesita de gente que esté dispuesta a reconstruir. Y reconstruir también es reconstruir el culto a nuestro Señor. Porque ¿de qué nos sirve ser creyentes que vamos a la iglesia, venimos al culto, transitamos el culto, nos vamos y transitamos nuestra vida después como se nos agrada a nosotros y no cambiamos en nada y lo que se transmite en la iglesia no nos afecta en nada? Entonces necesitamos cultos
necesitamos iglesias que le enseñen a la gente lo que realmente le tienen que enseñar, que le prediquen realmente lo que le tienen que predicar, que es esto. Prepárense, santifíquense, llénense del Espíritu Santo, vengan a la casa del Señor, reedifiquemos juntos la casa del Señor, reedifiquemos juntos. Y esto es importante. Y si nosotros nos encargamos, entendamos esto, si nosotros nos encargamos de la obra de nuestro Señor, el Señor peleará por nosotros. En todo lo que necesitemos, el Señor va a estar. Vamos a Ageo capítulo 2, en versículo 4. Acá la palabra del Señor, Ageo capítulo 2, versículo 4, nos dice: sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte, Jeshúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces el Señor nos dice, hijos míos, manos a la obra. Santifíquense, prepárense, llénense del Espíritu Santo, porque yo los necesito. El Señor necesita de cada uno de nosotros para que trabajemos en su obra también, para que trabajemos para Él. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Y nos dice, manos a la obra porque yo estoy con ustedes. Tenemos que entender que el Señor está con nosotros. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 33 en la Nueva Traducción Viviente, que acá vemos otro versículo que nos habla de esto. La palabra del Señor nos habla de estas cosas. Mateo 6, 33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Más claro que este versículo yo creo que imposible, hermanos. La palabra del Señor es para el día a día. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Qué buscamos nosotros todos los días? El billete. Buscamos trabajar, buscamos esa remuneración, ¿verdad? Buscamos cosas todo el tiempo. Cada uno de nosotros tendrá en su mente un montón de cosas, de viajes, de anhelos, de cosas naturales a las cuales llegar y alcanzar. Pero la palabra nos dice, lamentablemente, para nuestras almas que se empecinan en querer cosas terrenales, nos dice, busquen el reino de Dios por encima de todo eso. Y entendamos esto y tratemos de comprenderlo y pedirle al Señor que nos haga entender esta palabra para que realmente lo hagamos y lo hagamos de todo corazón. Porque si nosotros lo hacemos de todo corazón y buscamos las cosas que tienen que ver con nuestro Dios de todo corazón, por encima de todo lo demás que quizás nos preocupa, pero lo hacemos preocupados en todo lo que nos preocupa, no va a servir. El Señor quiere que le sirvamos, quiere que seamos herramientas útiles para Él, pero gozosas y felices de hacer lo que hacemos, de alabarlo a nuestro Dios, de servirle a nuestro Dios. Porque de nada vale si no, el Señor mira cada uno de nuestros corazones. Si nosotros venimos y hacemos cosas en la obra del Señor, pero lo hacemos rezongando por dentro nuestro, eso no va a tener paga buena de parte de nuestro Dios. Y vamos a estar trabajando en vano. Entonces, entendamos esto. El Señor nos llama y uno de esos toques de convocación de trompeta nos está diciendo, vengan a la casa del Señor, busquen más del Señor, ayuden en la casa del Señor, formen parte, comprométanse, porque nos habla de un compromiso esto. Aquel que no se quiere comprometer siempre está ahí, ¿viste? Va y viene. Pero si tomamos la firme decisión de comprometernos con la obra de nuestro Señor, y se puede hacer de un montón de maneras, el Señor nos va a recompensar. Y aquello que necesitemos nos lo va a dar, porque el Señor tiene planes de bien para nosotros. Quiere que seamos felices, que tengamos un montón de cosas que anhelamos, que están bien. Pero nos enseña la palabra de Dios a buscar primeramente el reino del Señor, las cosas del Señor por encima de todo lo demás. Y dice, lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al cuarto llamamiento, ¿verdad? Al cuarto toque de trompeta del día de hoy. Y este es fundamental.
Hablamos de ese proceso que vamos transitando. El primero era santificarnos. El segundo, llenarnos del Espíritu del Señor. El tercero, congregarnos más, reedificar en el templo del Señor. Y en el cuarto, es como un proceso, ¿verdad? El Señor va trabajando con nosotros. Y en el cuarto, el Señor nos dice que le alabemos. Y que esa alabanza sea como un toque de trompeta que despierte algo en el mundo espiritual. Salmos capítulo 150, versículo 2 al 6, en la Nueva Traducción Viviente vamos a leer. Acá nos habla la palabra acerca de esto. Dice, Salmo 150, versículo 2, dice: alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual, alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero, alábenlo con la lira y el arpa, alábenlo con panderetas y danzas, alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas, alábenlo con el sonido de los címbalos, alábenlo con címbalos fuertes y resonantes, que todo lo que respira cante alabanzas al Señor, alabado sea el Señor. Es tremendo este salmo. Hoy yo me gozaba en la alabanza, porque cada vez que venimos a la casa del Señor, se ve esto, se ve que el pueblo del Señor lo alaba de todo corazón. Y esa alabanza tiene que ser una alabanza que se mueva algo en el mundo espiritual. No vengamos a la casa del Señor diciendo, bueno, ahora vamos a cantar, bueno, me paro, aplaudo, qué linda la canción, ya me la sé de memoria, entonces, qué lindo, ¿no? Bueno, ahora viene la adoración. No, que no sea así, que sepamos los que estamos cantando. Hoy muchas de las canciones, mira, yo me voy a ir un poquito de mis apuntes de la palabra del día de hoy y les voy a hacer un poco de trampa porque yo tengo acceso al grupo de WhatsApp de la alabanza. ¡Wow! Y acá vemos, no sirve de nada, pero vemos la lista nada más de las alabanzas que se cantaron hoy. Y hoy cantaron: mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos, en armonía. Qué letra tan hermosa. La segunda canción fue Aunque otros canten. Y tenemos que entender lo que estamos cantando. La letra de esa canción decía, y yo la escuchaba hoy: aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera, de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová. Entonces, no podemos venir a la casa del Señor y cantar esto sin saber lo que estamos cantando. Cantarlo como una canción cualquiera. Esta alabanza tiene que ser una alabanza que en el mundo espiritual mueva algo. No sé si ustedes saben que en la alabanza se mueve el poder de Dios. Y en la alabanza somos liberados. Muchos de nosotros nos preguntamos cómo hacer para santificarnos, recién hablábamos, para llenarnos del Espíritu del Señor, para derribar muros. Y bueno, uno de ellos es la alabanza. Si nosotros venimos a la casa del Señor y le damos libertad al Señor y le alabamos de todo nuestro corazón espiritualmente, y entramos en la alabanza de nuestro Dios y danzamos para nuestro Dios sabiendo lo que estamos haciendo y lo que estamos profetizando y cantando, esa alabanza va a liberarnos de un montón de cadenas que el enemigo tiene, que nos tiene atados. La alabanza es poderosísima en el mundo espiritual y tiene que ser una alabanza que suene como esa trompeta. Por eso la palabra nos lo dice. Cantamos El Poderoso de Israel hoy, una canción que es muy conocida, pero que tenemos que entender lo que estamos cantando. Grita, canta, danza. Bueno, la verdad que tenemos que comprender cada una de las canciones que cantamos. Me encanta esa canción que habla dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. ¿Entienden ustedes lo que dice la palabra del Señor ahí? Porque es la palabra del Señor lo que se está cantando. Seremos como los que sueñan. Aquellos que sueñan son aquellos que duermen. Y aquellos que duermen, que partieron con nuestro Señor en su corazón, ¿quién más gozosos que ellos que están junto al Señor? Seremos como los que sueñan, hermanos, cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Y la cautividad es estar cautivos en este cuerpo, en esta tierra. El Señor, cuando venga por nosotros, nos va a liberar de esa cautividad a la cual estamos nosotros sujetos.
pero tenemos que entender la palabra, tenemos que entender las canciones que cantamos. Vamos a Salmos también, pero en el capítulo 98, versículo 6. Salmo 98 en la Nueva Traducción Viviente, versículo 6 dice: con trompetas y el sonido del cuerno de carnero, toquen una alegre sinfonía delante del Señor, el Rey. Cuando nosotros estamos alabando al Señor, estamos delante del Rey, hermanos. Estamos delante de nuestro Rey y tenemos que hacerlo de esta manera, con trompetas y el sonido del cuerno de carnero, toquen una alegre sinfonía. Quizás estamos un poquito lejos de hacer una sinfonía, ¿no? Nosotros, porque somos seres humanos y quizás alguna nota fallamos, pero que en nuestro corazón esté esto, que esté el tocar una alegre sinfonía delante de nuestro Señor, porque es el Rey y Él se merece esa alabanza. Él se merece que la alabanza que le rindamos sea tremenda. Y si nosotros venimos con nuestro corazón predispuesto a alabarlo de esta manera al Señor, Él se va a mover en medio de la alabanza, así como lo dice la palabra. Vamos a ir al quinto llamamiento de la trompeta, que es también muy importante y tiene que ver mucho con esto. Por eso es como un proceso, ¿verdad?, de lo que vamos hablando. Una vez que entramos en la alabanza y tocamos ese llamamiento, esa trompeta, podemos ir a la guerra. Y ese va a ser el llamamiento número 5, ir a la guerra. Jeremías capítulo 42 en la Biblia de las Américas, versículo 13, nos habla un poco acerca de esto, de ir a la guerra. Ir a la guerra de esta manera, porque todo en la palabra del Señor nos los explica, pero tenemos que entender que tiene una manera de hacerse cada una de las cosas que nuestro Señor nos implica que hagamos. Dice: pero si decís, no nos quedaremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz del Señor vuestro Dios, diciendo no, sino que iremos a la tierra de Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos el sonido de la trompeta. Mirá vos lo que estaba diciendo el pueblo del Señor. Acá el pueblo estaba como Mateo cuando se empaca. Mateo se enoja y dice, no, te dice Mateo. Y el pueblo del Señor decía, no, yo no quiero ir a la guerra. Y vemos lo que pasa. Vamos a leerlo nuevamente. El verso 13 dice, pero si decís, no nos quedaremos en esta tierra. Y esta tierra puede ser también la casa del Señor. Dice, no obedeciendo así la voz del Señor vuestro Dios, diciendo no, sino que iremos a la tierra de Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos el sonido de la trompeta, ni tendremos hambre de pan, y allí nos quedaremos. En este caso, atentos a lo que dice la palabra del Señor, oíd la palabra del Señor, remanente de Judá. La palabra del Señor es para nosotros. Dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Si os obstináis en entrar en la tierra de Egipto y entráis para residir allí, entonces sucederá que la espada que vosotros teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto. Y el hambre que los preocupa los seguirá de cerca allí en Egipto y allí moriréis. Es tremenda la palabra del Señor. Porque aquello que el creyente no quiere enfrentarse y escapa, tarde o temprano le sobreviene, porque la palabra se cumple. Y acá el pueblo no quería enfrentarse con otros pueblos para tomar la tierra y poseer la tierra. Y ese era el mandato del Señor. Y si se volvían a Egipto, porque ellos pensaban eso, si yo me vuelvo a Egipto, y para nosotros Egipto hoy es el mundo, si yo me vuelvo al mundo no tengo que pasar por esto, no tengo que pasar por esta prueba, no tengo que pasar por esta lucha. Pero si nos volvemos a Egipto, una vez que conocemos los caminos del Señor, si nos volvemos al mundo, nos va a ir mal, hermanos. Tenemos que entender esto. Y esas guerras, esas batallas a las cuales el creyente muchas veces no se quiere enfrentar, son necesarias. Porque el Señor dice que la palabra del Señor que el mismo Señor, cuando el pueblo de Israel accedió a la tierra de Canaán, Él mismo ponía pueblos que combatan contra ellos para que aprendan el arte de la guerra, dice la palabra del Señor.
y para que no se estanquen. Y de esa manera iban progresando, iban tomando más territorios. Y esto, como lo dice la palabra del Señor en Corintios, que todo lo que le pasó al pueblo es ejemplo para nosotros, esto también es un ejemplo para nosotros. El pueblo de Israel tomó la tierra y empezó a contender y a luchar con los habitantes de la tierra. Y la tierra para nosotros primeramente es nuestro alma, es nuestra propia vida. Y dentro de nosotros tenemos que ir luchando, ir ganando batallas, ir conquistando sectores que nosotros le rendimos al enemigo, que el enemigo tiene dominados. Hay muchas cosas escondidas dentro de nosotros que nosotros tenemos que ir venciendo. Pero cuando se nos presentan batallas a las cuales tenemos que enfrentarnos, no nos gusta de entrada. Pero el Señor quiere que batallemos contra el enemigo y que vayamos ganando cada vez más nuestro corazón y esas batallas primero dentro de nosotros para cada vez santificarnos más y para cada vez agradarle más al Señor y estar tomados por el Espíritu Santo realmente. Muchas veces decimos, sí, Señor, yo te entrego mi corazón, habita en él, pero le damos un galponcito chiquitito y el corazón es muy grande, es una mansión grandísima con muchas habitaciones. Y cada una de ellas es una batalla a la cual tenemos que enfrentarnos. Pero si vamos a la guerra y no sabiendo que tenemos que hacerlo de la manera como lo venimos hablando, tenemos que santificarnos, tenemos que estar llenos del Espíritu, tenemos que congregarnos, tenemos que servirle a nuestro Dios, tenemos que alabarle. Sin alabanza tampoco una guerra se puede ganar. Por eso decía yo la importancia de la alabanza. Vamos a Ezequiel, capítulo 33, versículo 5. Acá vemos un verso, la Biblia de las Américas dice, oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido. Su sangre recaerá sobre él, pero si hubiera hecho esto, habría salvado su vida. Acá que nos está diciendo la palabra. Aquel que oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido, lo mismo que pasaba con el pueblo cuando estaban construyendo y edificando. Si no oían el sonido de la trompeta que anunciaba que se venía la batalla, dice, su sangre caerá sobre él. O sea, es culpa nuestra si nosotros somos vencidos por no escuchar la palabra del Señor, por no escuchar ese sonido que nos advierte de las cosas, porque el Señor siempre nos advierte acerca de todo lo que va a pasar. Si nosotros le escuchamos, dice, pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Entonces, es importante que escuchemos la voz del Señor, que escuchemos esa voz del Señor que suena como una trompeta en el día de hoy y en el día a día con nosotros. Vamos a Salmos, en la Biblia de las Américas, capítulo 20, versículo 1 y 2. Y acá hablamos acerca de esta batalla que se desata en el mundo espiritual también. Salmo capítulo 20, 1 y 2 dice, que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda, desde Sión te sostenga. Acá está hablando de una ayuda que proviene ¿desde dónde? Desde el santuario. ¿Y qué santuario nos habla? Nos habla de los cielos. Acá el Señor nos habla que frente a determinadas situaciones, a determinadas batallas que tenemos que luchar en el mundo espiritual, si nosotros le clamamos al Señor, porque arranca diciendo que el Señor te responda en el día de la angustia. Si nosotros en el día de la angustia el Señor nos responde, es porque nosotros primeramente nos acercamos a Él y clamamos. Dice, que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga. Hay veces que nosotros con nuestra fuerza no podemos con muchas cosas. Entonces necesitamos de esa ayuda de lo alto. Y tiene mucho que ver con uno de los toques del shofar. Porque hay uno de los sonidos que nosotros mencionamos hoy que habla acerca de ese llamamiento. Es un llamamiento, un toque prolongado que
de alguna forma le está pidiendo en el mundo espiritual a nuestro Dios que acceda, que ángeles, que huestes celestiales de nuestro Señor vengan y batallen en favor nuestro. Y esto lo tenemos que creer porque es espiritual, pero es así, hermanos. Cuando nosotros clamamos al Señor, cuando nosotros le alabamos y le pedimos a nuestro Dios que Él nos ayude, que Él pelee por nosotros, el Señor nos va a enviar ayuda desde su santuario. Nos va a enviar ayuda celestial, hermanos. Vamos a Isaías capítulo 30 para ir culminando. Versículo 32 en la Biblia de las Américas también. Isaías 30, versículo 32 dice: y cada golpe de la vara de castigo que el Señor descargue sobre ella será al son de panderos y de liras, y en batallas, blandiendo armas, Él peleará contra ellos. Entonces acá vemos que se desata una batalla espiritual cuando nosotros le alabamos. Por eso dije que el sonido del shofar que anuncia ir a la guerra tiene mucho que ver con la alabanza. Es importantísimo que le alabemos al Señor de la forma adecuada y que las alabanzas tengan el peso espiritual que realmente tienen que tener. Que las alabanzas penetren en el mundo espiritual y que recibamos ayuda desde lo alto y que de esa manera nuestro Dios mismo dice que habla nuestro Señor con cada golpe de la vara de castigo del Señor, dice, nos habla de batalla, de nuestro Dios peleando por nosotros. Yo creo que la palabra del Señor llega a nosotros en este día, en esta tarde, para hacernos entender que como creyentes no podemos transitar nuestros días sin tener en cuenta estas cosas. Como creyentes debemos de transitar de una forma y el Señor de esta manera nos explica en el día de hoy que cada una de las acciones que nosotros llevamos adelante como hijos suyos tienen repercusión en el mundo espiritual. Y esa repercusión suena como una trompeta, suena como un shofar. Para ir terminando, vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Les invito a que se pongan de pie, hermanos, para orar conmigo por la palabra. Pero quiero que leamos esto. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. En un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Acá vemos lo que hablamos al comienzo de la prédica del día de hoy. Tenemos esa promesa de nuestro Señor que nos dijo que regresaría por nosotros y entendimos que mientras nosotros transitamos y vamos caminando como pueblo del Señor, tenemos que ir caminando y transitando haciendo sonar ese sonido de trompetas. Ese sonido de trompeta que diga yo me santifico, ese sonido de trompeta que diga yo me lleno del Espíritu Santo, ese sonido de trompeta que diga yo vengo a la casa del Señor a reedificarla, ese sonido de trompeta que diga yo vengo y le alabo a nuestro Dios, y que diga yo voy a ir a la batalla de la mano de mi Dios porque soy un hijo de Él y estoy llamado a eso. Estoy llamado a eso, y mientras nosotros transitamos por este caminar de esta forma, nos vamos a ir adiestrando en nuestro oír espiritual para oír esta trompeta. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Esa va a ser la trompeta final, hermanos. Roguémosle al Señor poder escucharla, pero mientras tanto hagamos sonar esas trompetas que nos acerquen a esta trompeta. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. La palabra del Señor dice en Zacarías capítulo 9, versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente: el Señor aparecerá sobre su pueblo y sus flechas volarán como rayos. El Señor soberano hará sonar el cuerno de carnero y atacará como un torbellino desde el desierto del sur.
La palabra nos está hablando acerca de su venida en este versículo. Y en la venida del Señor, en esa venida visible, también se sonará este cuerno, también se sonará este sonido que desate una guerra en favor de su pueblo. Amados hermanos, vamos a orar. Padre amado, Padre eterno, Padre celestial, en esta hora nos acercamos, Señor, a tu presencia, Padre amado. Pedimos permiso, Señor, para entrar, como lo dice tu palabra, confiadamente, Señor, al trono de la gracia, Padre. A ese trono que está extendido para nosotros, Señor, para poder sentir tu presencia, Padre, para poder expresarte con palabras, Señor, lo que sentimos en este momento, Padre amado. Primeramente, queremos darte gracias porque tu palabra ha llegado a nuestra vida, Señor, en esta tarde. Queremos pedirte perdón, Señor, por todo pecado que hayamos cometido, Señor amado. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a santificarnos día a día más, Padre amado. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo se manifieste en medio de nosotros y que seamos llenos de ese Espíritu Santo, Padre amado. Estamos transitando, Señor, nuestra vida esperándote, Padre, y queremos hacerlo de la forma adecuada, Padre amado. Por eso nos acercamos hoy a tu iglesia, Señor. Nos acercamos a tu casa para decirte: aquí estoy, Padre amado. Aquí estoy intentando, Señor. Aquí estoy procurando, Señor, agradarte un día más. Y así como cuando vengas, Señor amado, y cuando nos tomes, Señor, y veas cada uno de los actos, cada una de las cosas que hicimos, Padre, que sepas que aquí estamos, Señor, y que aquí estamos procurando, Padre amado. Te damos gracias, Señor amado, y te pedimos que aquel día que vengas por tu pueblo, Padre, que podamos oír ese sonido de trompeta, Padre, que oigamos ese shofar sonando desde los cielos y que seamos tomados, Padre amado, como iglesia santa, Padre. Queremos ser una iglesia santa, sin mancha, Padre, una novia que te agrade, Padre. Queremos ser una iglesia que se case contigo, Padre amado. Pero para ello, Señor, entendemos que tenemos que cambiar muchas cosas dentro nuestro, Padre, y te pedimos que nos ayudes porque solos nada podemos hacer, Padre amado. Te damos gracias, Señor, encomendamos esta palabra en tus manos, Padre, y te pedimos que se atesore en cada uno de nuestros corazones y que la podamos vivir y transitar día a día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios.